Tutio envía un saludo lleno de cariño a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutio les desea un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Hoy vamos a entrar en un momento de mucha tensión entre Yuri Tutu y Lin, cuando Lin aparece frente a la casa de bambú y convierte la verdad en un arma. Mientras Uri intenta proteger la paz de Tutu, Lin da la vuelta a la situación, intenta avergonzarlo y lo presiona para que asuma su responsabilidad fingiendo ser ella la verdadera víctima. Pero cuando las amenazas se convierten en un espectáculo público, la verdad finalmente sale a la luz frente a todos. Les pedimos que presten mucha atención, no aparten la mirada de la pantalla, porque lo que viene a continuación, sin duda los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones, porque los próximos acontecimientos serán aún más emocionantes. Está bien, dijo Lin con la voz temblorosa y una inocencia cuidadosamente ensayada. Entonces asume tu responsabilidad, Yuri. Sus palabras resonaron en el patio como una campana tocada fuera de tiempo, demasiado fuertes para un lugar tan tranquilo, demasiado cortantes para la luz suave de la tarde. Tutu se detuvo en el umbral. Apretó contra su pecho la pequeña canasta con los brotes. La casa de bambú detrás de ella de pronto pareció frágil, como si un solo respiro descuidado pudiera romper su calma. Su mirada pasó del rostro pulido y herido de Lin a la postura rígida de Yuri, y luego se detuvo en el estante de flores junto a los escalones. Uri lo había construido con sus propias manos para ella. 3 niveles de madera nueva y lisa con las macetas ordenadas como una promesa. Un brote obstinado se inclinaba hacia el sol, decidido a no rendirse y florecer. En ese momento, todo el estante vibró levemente como si hubiera recibido un empujón. La mano de Uri soltó la muñeca de Lin en cuanto vio a Tutu. No porque Lin mereciera delicadeza, sino porque él entendía muy bien cómo ella usaría la imagen de ese agarre. Por instinto dio medio paso delante de Tutu como un escudo que se levanta justo antes del siguiente golpe. Lin lo vio. Claro que lo vio. Se frotó la muñeca como si le doliera de verdad. Una inhalación suave. Un destello de lágrimas que nunca llegaron a caer. Una actuación lo bastante delicada como para parecer creíble. Hasta que uno miraba sus ojos. Esos ojos seguían fríos, calculando cada cosa. Tutu tragó saliva. ¿Qué está pasando? Lin se volvió hacia ella con una sonrisa demasiado brillante, demasiado perfecta, como una máscara pulida de antemano. Hermana pequeña, dijo con dulzura. Solo vine a verte. Yuri no se movió. Su voz era baja y controlada. Estabas a punto de estropear el estante de flores. El aire se tensó al instante. Lin parpadeó y luego soltó una risa como si la acusación fuera absurda. Estropearlo, abrió los ojos ofendida. ¿Hablas en serio, Yuri? Caminó hacia el estante con pasos lentos, casi reverentes, como si se acercara a algo sagrado. 2 dedos tocaron una hoja con cuidado despacio como parte de un ritual. Lin acomodó la hoja y suspiró con dulzura. Mírame. De verdad parezco alguien que esté destruyendo algo. La mano de Tutu apretó la canasta hasta ponerse blanca. Su garganta se cerró. No la toques. Lin se detuvo. Solo medio segundo. La calidez de su rostro se apagó como una vela soplada y luego volvió suave, sonriente. Claro, dijo Lin dando un paso atrás. Lo olvidé. Aquí todo está protegido. La frase sonó educada, pero no lo era. La mandíbula de Uri se tensó. Di lo que tengas que decir y vete. Vine a visitar a mi hermana, respondió Lin con voz dulce como la miel. Se volvió completamente hacia Tutu, comportándose como si Uri fuera solo un objeto más en el patio. Este lugar queda tan lejos. Trabajas tanto. Me pregunto si comes bien, si duermes lo suficiente. Inclinó la cabeza fingiendo examinar el rostro de Tutu con preocupación falsa. Te ves muy cansada. Tutu no cayó en la trampa. Su mirada pasó por la postura de Uri, por las manos de Lin, y se detuvo en la base del estante de flores. Una maceta estaba ligeramente fuera de lugar.
No se había caído, pero estaba mal. Ese tipo de mal que hace que el estómago se hunda antes de que la mente entienda por qué. Nada de regalos, dijo Tutu de repente con voz baja pero firme. La sonrisa de Lynn se congeló. ¿Qué nada de regalos? Sin sorpresas. Y no vengas aquí cuando no haya nadie en casa. La voz de Tutu seguía estable, pero sus dedos temblaban en el asa de la canasta. Una sombra cruzó por los ojos de Lynn. Ira, humillación, y luego volvió a suavizarse como si acabaran de tocarle una herida triste. «Oh», susurró. «¿Tienes miedo? ¿Crees que vine aquí para hacerte daño?» Yuri se movió apenas, colocándose un poco más entre las dos, sin dramatismo, sin ruido, solo lo justo. Los ojos de Lynn se clavaron de inmediato en él, la molestia escondida bajo su dulzura. Uri dijo con voz suave como la seda: «¿Por qué te paras así como si yo fuera una ladrona?» «Lo eres», respondió Yuri frío. La palabra cayó como una bofetada. Por un instante el verdadero rostro de Lynn salió a la superficie, afilado, amargo, desesperado por ganar. Luego respiró hondo y convirtió esa rabia en algo más seguro, en víctima. «Él me agarró», dijo Lynn más alto, haciendo que su voz temblara como si fuera a llorar. «Me tocó, me retuvo». Los ojos de Yuri se estrecharon. «Solo te detuve». Lynn levantó la muñeca mostrándola como prueba. «Hermana pequeña», dijo con dulzura. Una dulzura demasiado falsa. No quería decirlo, pero hoy él me apretó muy fuerte. Miró a Yuri con acusación, luego giró hacia Tutu con una fragilidad desesperada. «Si alguien lo ve, ¿qué crees que pensará la gente?» El pecho de Tutu se apretó, no por duda sino por asco. Lynn estaba deformando el ambiente y convirtiéndolo en un arma. Uri miró a Tutu, su expresión tranquila, firme, inamovible. Una solidez que decía: «No voy a dejar que ella reescriba la verdad». La voz de Tutu era baja pero no se quebró. «Tú estabas en el estante de flores», dijo. «Estabas haciendo algo ahí». La sonrisa de Lynn se tensó apenas. «¿Entonces confías más en él que en mí?» «Sí», dijo Tutu, y ella misma se sorprendió de lo ligero y claro que salió. «Confío». El silencio cayó pesado. Lynn la miró durante un largo momento. La dulzura se fue deshaciendo de su rostro. Apretó la mandíbula, sus ojos se movieron rápido con deseo hacia las uniones del estante de flores, hacia la pequeña cuña cerca de la base, hacia las macetas frágiles apiladas arriba. Entonces Lynn volvió a sonreír como si todo hubiera sido solo un malentendido. «Está bien», dijo con ligereza. «Si ustedes son tan sensibles, no me quedaré». Se dio la vuelta y bajó por el sendero, los hombros sueltos, sacudiendo un polvo imaginario de la manga. El control regresaba con cada paso. Al llegar al borde del patio, Lynn se detuvo, giró la cabeza y sonrió otra vez, demasiado brillante. «Tu estante de flores es muy bonito», dijo. «Uri de verdad es muy hábil». Tutu no respondió. La mirada de Lynn se quedó sobre la madera, sobre ese equilibrio frágil, sobre lo que pasaría si una sola pieza se moviera un poco. «Solo tengan cuidado», dijo en voz baja, como una advertencia envuelta en preocupación. «En los lugares tranquilos suelen pasar accidentes. La madera puede romperse. Las macetas pueden caer. Basta un momento de descuido y todo puede arruinarse». La voz de Yuri se volvió fría. «Vete». Lynn levantó ambas manos con gesto inocente. «Ya me voy», y desapareció por el camino como si solo hubiera pasado a saludar. Cuando el último sonido de sus pasos se apagó, el patio se sintió más frío. Tutu exhaló con un temblor y se acercó al estante de flores. Dejó la canasta en el suelo y se arrodilló, acomodando con cuidado la maceta que estaba torcida. Sus dedos temblaban como si el miedo por fin hubiera encontrado dónde quedarse. «Ella quería destruirlo», susurró Tutu. Uri se arrodilló a su lado, sus ojos recorrieron rápidamente la base. La punta de sus dedos tocó la cuña. No estaba completamente retirada, pero sí movida lo suficiente como para dejar clara la intención. Su voz bajó firme y fría.
Lo intentó. Los ojos de Tutu ardían de rabia, y de algo peor la sensación de impotencia. Y aún así se atrevió a decir: «Tienes que asumir tu responsabilidad». Uri miró hacia la puerta, hacia el camino vacío, hacia el silencio que ya no se sentía en paz. Ese era su objetivo, dijo. «Si logra humillarme, puede aislarte». Tutu tragó saliva y miró los 3 brotes pequeños que seguían allí como gotas de esperanza, pero ya no inocentes. Bajo la luz de la tarde que se apagaba la granja, volvió al silencio, pero ahora ese silencio sonaba como una advertencia. Uri no se levantó hasta que la respiración de Tutu se volvió más lenta. Siguió arrodillado junto al estante de flores, los dedos sobre la cuña floja, como si estuviera sujetando la verdad en su sitio. Tutu miró el trozo de madera como si la hubiera traicionado, no porque lo hubiera hecho, sino porque casi lo hace. «Ella sabe lo que esto significa para mí», susurró Tutu. «Lo eligió a propósito». Uri volvió a empujar la cuña con firmeza y presionó hasta que quedó bien ajustada, sólida como antes. «Quiere que sientas que aquí nada es seguro», dijo, «ni siquiera algo pequeño». Los ojos de Tutu se le calentaron. «Y luego quiere convertirte en el culpable». Uri alzó la mirada hacia ella, sus ojos firmes y cálidos, bajo la luz de la tarde que ya se enfriaba. «No puede», dijo. «No si no le dejamos escribir esa historia». Tutu tragó saliva tratando de recuperar la calma. El cielo ya caía hacia el atardecer. Bordes violetas suaves, los últimos hilos de sol atrapados en las hojas de bambú. La granja estaba en silencio, pero ya no en paz. Estaba escuchando. Uri se levantó y le tendió la mano. Cuando Tutu la tomó, su palma estaba helada. Él la condujo dentro de la casa de bambú como si la devolviera a un círculo de seguridad. Revisó el pestillo de la puerta no porque creyera que pudiera detener a Lynn para siempre, sino porque después de un casi desastre, incluso las pequeñas protecciones importan. Tutu dejó la canasta sobre la mesa y se frotó los ojos con fuerza, molesta consigo misma por seguir temblando. 10 minutos después llegó el primer mensaje. Una vibración. Uri miró el teléfono. Los músculos de su rostro se tensaron apenas lo suficiente para advertirla. Tutu se inclinó para mirar. En la pantalla apareció el nombre de Lynn y debajo una frase que le hundió el estómago. «Me agarraste. Si eres un hombre de verdad, asume tu responsabilidad». El segundo mensaje llegó casi de inmediato. Alguien lo vio. «No me obligues a decirle a todos lo que hiciste». Las manos de Tutu se cerraron en puños, así que ese es su plan. La voz de Uri seguía calmada, pero por debajo había algo más frío. «Está intentando atraparme con la vergüenza». «Asumir la responsabilidad», repitió Tutu con amargura. «Lo dice como si tú hubieras hecho algo sucio». Uri miró a Tutu y por un instante la rabia en sus ojos se suavizó en algo casi tierno, como si temiera que fuera su corazón el que iba a quedar herido. «Yo no hice eso», dijo en voz baja. «Solo la detuve, nada más». Tutu asintió. Le creía por completo, por instinto como respirar. Pero la confianza no detiene los rumores. Y los rumores son el arma favorita de Lynn porque no necesitan pruebas, solo necesitan ruido. Tutu respiró hondo. «Necesitamos nuestras propias pruebas». La mirada de Uri se deslizó hacia el estante en la esquina de la habitación, donde un pequeño dispositivo descansaba entre frascos y trozos de tela doblada. No era nada especial, nada dramático, solo una cámara barata con sensor de movimiento que había empezado a usar después de tensiones anteriores, principalmente para vigilar el patio por la noche. Él no dijo sabía que ella vendría, no dijo la estaba esperando. Simplemente sacó con calma la tarjeta de memoria y la conectó al teléfono. Tutu contuvo la respiración mientras el video se cargaba. En la pantalla apareció el patio bañado por la luz borrosa del atardecer. Lynn entró en el encuadre. Lynn se detuvo junto al estante de flores. Lynn se agachó sus dedos tirando de la cuña despacio con intención, con absoluta seguridad.
Luego la cabeza de Lin se levantó de golpe cuando la sombra de Yuri cruzó el patio. Y entonces Uri le sujetó la muñeca sin violencia, sin crueldad, solo para detenerla. La verdad apareció con una claridad casi dolorosa. Tutu soltó una risa temblorosa, sonaba como si fuera a llorar. Ella no podía torcer esta historia. La mirada de Uri no se suavizó. Pero él sabía que ella lo intentaría. Como para demostrarlo, Lin llamó. Uri miró la pantalla medio segundo y activó el altavoz para que Tutu oyera cada palabra. La voz de Lin llegó dulce y herida a Uri. ¿Por qué me estás ignorando? No vamos a hacer esto, respondió Uri con frialdad. Un pequeño sollozo colocado en el momento exacto. Entonces vas a fingir que no pasó nada. Me agarraste. Me humillaste. Me hiciste daño. Su voz bajó íntima como si compartiera un secreto. ¿Sabes lo que la gente va a pensar de mí ahora? Las uñas de Tutu se clavaron en la palma de su mano. Siempre la gente, la opinión, las miradas a Lin no le importaba el dolor, le importaba la presión. La voz de Uri no cambió, estaba saboteando el estante de flores. Silencio por un segundo. Luego Lin exhaló como si intentara no reírse. El estante de flores repitió con burla. ¿Ese es tu pretexto? No, es la verdad. La voz de Lin se endureció. Escucha. Te estoy dando una oportunidad de arreglar esto como un hombre. Me debes una disculpa delante de todos. Una pausa pesada. Y me debes algo más. Tutu entendió perfectamente qué significaba ese algo más. Su rostro se calentó de asco. La voz de Uri era hielo. No vas a recibir nada de mí. El sollozo falso estalló más fuerte, más dramático. ¿Entonces vas a manchar mi nombre y marcharte después de tocarme? Está bien, mañana iré al mercado. Se lo contaré a todos. Que ellos decidan qué tipo de hombre eres. Uri no se inmutó. Hazlo, y yo les mostraré qué tipo de mujer eres tú. La llamada terminó. Solo quedó el crujido del bambú en el viento de la tarde. El pecho de Tutu subía y bajaba con fuerza. Ella va a armar un escándalo. Uri asintió. Y la gente va a escuchar, incluso si es absurdo. Uri miró a Tutu. Sus ojos seguían firmes, pero se suavizaron como recordándole que no estaba sola. Entonces no dejaremos que hable sola. Vamos a sacar la verdad a la luz. A la mañana siguiente el mercado hervía bajo el sol, canastas, chocando motos, zigzagueando pregones, sonando como música. Pero cuando apareció Lin, el ambiente cambió. Caminó directo al centro del mercado, ojos hinchados, labios pálidos, aspecto frágil, el traje perfecto de víctima. Con la mano temblorosa dijo: «Gente, no quiero hablar de esto, pero no puedo quedarme callada. Ayer, Uri...» El sonido tranquilo de la moto de Uri interrumpió el momento. Tutu bajó detrás de él, la barbilla en alto, las manos firmes. Uri se quedó allí como un muro. Lin se detuvo al verlos. No por miedo, sino por molestia, su escenario había sido interrumpido. ¿Por qué vienes aquí? Y enseguida cambió a expresión herida. «Oh, trajiste a esa chica para negar lo que me hiciste». Tutu no bajó la cabeza. «Habla claro, ¿qué es lo que quieres?» «Quiero que él asuma su responsabilidad», gritó Lin para que todo el mercado la oyera. «Me tocó, me agarró, me humilló». Algunos murmullos se alzaron. La voz de Uri cortó como una cuchilla. «Intentaste sabotear nuestra casa». «Mentira», bufó Lin. Tutu dio un paso al frente y levantó el teléfono. «Entonces míralo». El video empezó. Lin inclinada sobre el estante de flores, sus dedos tirando de la cuña, el rostro frío. Uri apareciendo para detenerla. El mercado quedó en silencio pesado. El rostro de Lin cambió: sorpresa, rabia, pánico, y luego la máscara regresó. «Eso está editado demasiado agudo para sonar inocente». Después suavizó la voz. «Él me tendió una trampa. Quiere destruirme». Un vendedor negó con la cabeza. «Entonces, ¿por qué tocaste el estante de flores?» Lin no pudo responder. Uri no celebró, solo dijo: «No uses la vergüenza como un arma».
La voz de Tutu fue firme y clara. No puedes hacerte la víctima después de intentar destruir mi paz. Lin quedó atrapada entre la verdad y su orgullo. Buscó miradas que la apoyaran, pero en el público solo quedaba juicio. Basta, escupió Lin. Disfruten su pequeña victoria, pero no crean que durará para siempre. Y empujando a la gente se marchó. Tutu exhaló temblando. Uri se giró hacia ella y le tocó la mano suavemente. Vamos a proteger tu paz, juntos. Tutu lo miró y entre el ruido del mercado sus ojos se llenaron de calor. Gracias. Uri se inclinó y dijo en voz baja, la próxima vez que ella venga no habrá puertas abiertas, solo límites. Tutu asintió aferrándose a esa frase como a una nueva fuerza. En otro punto de la ciudad, Lin iba sentada en el asiento trasero de un taxi, las uñas clavándose en la palma. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido: fallaste. La próxima vez, sé más lista. Los ojos de Lin se entrecerraron, ira mezclada con miedo. Y en ese mismo instante, su máscara de víctima cayó por completo, dejando al descubierto lo que siempre estuvo ahí. Todavía había alguien que quería guerra. Và tình yêu vẫn vô tư bên nhau, chẳng hề hay biết một cuộc giăng vậy đang từ từ siết chặt.